Cuando el profeta Daniel tomó el cuerno de aceite para ungir a David entre sus hermanos, entonces vino sobre él desde aquel momento el Espíritu Santo. Cuando Pablo impuso las manos sobre los creyentes en la iglesia de Éfeso, vino sobre ellos el Espíritu Santo y comenzaron a profetizar y hablar en lenguas. Cuando Jesús entró en la sinagoga en aquel sábado y leyó el rollo del profeta Isaías, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres. Estos son ejemplos del bautismo del Espíritu Santo. Y entonces debemos de preguntarnos, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Todavía bendice Dios a las personas así con el bautismo del Espíritu Santo? Y más importante todavía, ¿has sido bautizado tú en el bautismo del Espíritu Santo? Eso es lo que vamos a estudiar en la lección de hoy. Hola, estimado colega, ¿cómo te encuentras, Johnny? Rafael, con la pregunta que hiciste, ¿has sido bautizado tú con el Espíritu Santo? Ya no hay que hacer nada más, tenemos que meternos a eso. Esa es una pregunta, esa es la pregunta. Muy importante pregunta. No es una pregunta, es la pregunta. Oramos para que el Señor nos ayude a contestarla. Amén. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das, que podemos tener seguridad en ti. Seguridad de que tu Espíritu toma posesión de nuestras vidas. Invitamos a todos los que participan que se entreguen a ti para que tu Espíritu también tome posesión de ellos. Amén. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Comenzamos el estudio de hoy en el libro de Lucas sobre el bautismo de Jesús. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Muy interesante, Johnny, la misión de Cristo. O sea, hay muchas formas de poner cuál era la obra de Jesús. En este momento, inspirado por el Espíritu Santo, Juan dice: Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. O sea que ese tema es de gran importancia para nosotros, pero tenemos que definir, entender de qué se trata el bautismo del Espíritu Santo para estar seguros que captamos lo que la Escritura nos está diciendo. Vamos a ir a una de las primeras definiciones acerca de ese bautismo. Número 1, el bautismo del Espíritu Santo lo debemos de considerar como una promesa de Dios y de Jesús, porque está expresada abundantemente en las Escrituras. Y Johnny, creo que podemos atrevernos a decir que no solamente es una necesidad que tiene el ser humano, sino un derecho a ser bautizados por el Espíritu Santo. No porque hay algo en nosotros que nos lo hace merecer, sino porque Jesús ganó el derecho para nosotros. Bueno, eso último que acabas de decir, de no porque hay algo en nosotros que nos hace merecer, es una declaración teológica. Yo sugiero que lo desdoblemos un poquito más. Tal vez podemos decir, ya está en nosotros lo que nos hace merecerlo porque hemos aceptado a Jesús. Esta división entre si lo somos o no lo somos es una declaración de fe, ¿cierto? Sí, excelente, me gusta eso, una declaración de fe. Ahora, lo que yo quisiera llegar es que todos nosotros, los cristianos, pidamos con confianza el bautismo del Espíritu Santo porque es nuestro derecho dado por Jesús, es su promesa. Habiéndolo prometido es nuestro derecho. Pidamos con confianza el bautismo del Espíritu Santo. Lo que nos complica un poquito, Rafael, en nuestra experiencia de iglesia en el presente, es la parte del fuego. Porque la implicación directa que está haciendo el hermano escritor, bajo la inspiración y revelación de Dios a través del Espíritu Santo, es las señales y prodigios. Esa es la parte del fuego. Está refiriéndose al fuego que estaba en la cabeza de los apóstoles,
que fue la primera vez que la iglesia primitiva recibió el Espíritu Santo. Entonces, ser bautizado en el Espíritu Santo ya lo tenían, pero ser bautizados en el Espíritu Santo y en fuego lo tuvieron a partir de ese momento. Y hicieron milagros tremendísimos. Anteriormente habían hecho milagros bajo el poder de Jesús, pero de ahí en adelante la iglesia hizo milagros por ellos. Hasta Pedro la sombra sanaba. Cosa maravillosa. Sí. Y tú y yo estaremos bautizados en fuego. Yo no estoy bautizado en fuego. No he visto esos milagros. Y entonces debemos orar por eso. Pero vamos entonces a ver el punto número 2, que yo creo que nos ayuda a contestar eso. Punto número 2 es que el bautismo del Espíritu Santo es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es de acuerdo a su voluntad y no se limita a eventos milagrosos. En otras palabras, Johnny, la ausencia de milagros en nuestra vida, sí, de que nosotros podamos imponer las manos sobre las personas y sanarlos, de que nosotros no hablamos en lenguas, no quiere decir que nosotros no hemos recibido la unción, el bautismo del Espíritu Santo, porque es una obra que Él hace en nosotros. No es una manifestación nuestra. Yo no voy a falsificar la obra del Espíritu Santo pretendiendo que puedo hacer esto o aquello, o llenándome de mucha valentía y actuando como que si el Espíritu Santo me está impulsando. Es una obra que hace el Espíritu Santo de acuerdo a su voluntad. Y esto que acabas de decir, Rafael, de que es la obra del Espíritu y no de la iglesia ni del cristiano, nosotros podemos pedir, no hay nada de malo en eso. Pero el que decide, o sea, no puedo yo decir, tú no recibiste el fuego, tú no estás haciendo señales y prodigios, por lo tanto tú no eres de Dios. Eso no lo podemos hacer porque eso nos pone en la situación de Simón. Simón, del cual se habla en Hechos el capítulo 8, el que pensó que se podía comprar el Espíritu Santo. En otras palabras, él decidir que lo iba a tener con la misma manifestación que tenían los apóstoles, que le ponían las manos a la gente y les hacían hablar en lenguas y participar de milagros y prodigios. Como dice Hechos 8, los versos 17 al 22. Y esto le causó a Simón que le dieran una maldición. Son pocas las veces que se aparecen maldiciones en el Nuevo Testamento. Sí. Y Simón, cuando escuchó la maldición, se echó para atrás y dijo, pero oren por mí para que esto no me pase. Esto no me suceda, sí. O sea que él aprendió rápidamente. Así que no seas como Simón, pretendiendo juzgar a los demás si tienen o no tienen las manifestaciones del fuego. Más bien sé como Pedro, orando y poniendo las manos y pidiéndole a Dios su intervención, pero dejando que Dios, como dijo Rafael, sea el que decida, porque ese es el sistema de Dios. Bien, vamos a ir ahora al libro de Hechos y vamos a leer un pasaje que se habla acerca del don del Espíritu Santo. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Johnny, aquí hay una condición para recibir el Espíritu Santo, que es el bautismo, el arrepentimiento de los pecados. En otras palabras, una entrega a Dios, el reconocer nuestra necesidad de Dios. Y se nos hace esta promesa que no es solamente para aquellas personas, es para todos los creyentes, inclusive los que están lejos. Todos tenemos la promesa de recibir el Espíritu Santo, de recibir esa obra en nuestras vidas. Jesús le dio el Espíritu Santo a muchos de sus discípulos o a sus creyentes. Les ofreció bendiciones, les dio bendiciones en las cuales le impartía el Espíritu Santo, por ejemplo, para que comprendieran las Escrituras. Esa promesa es algo que nosotros debemos de pedir. Yo creo que sí. Nosotros tenemos derecho, por autoridad de Jesús y la autoridad de las Escrituras, a pedir la repartición de dones y de talentos que están en la Biblia. Lo que no tenemos derecho es a juzgar a los demás y no nos debemos juzgar a nosotros mismos. Hay quienes juzgan su experiencia religiosa definiendo si están salvos o no, si están en Jesús o no, si están haciendo la voluntad de Dios o no,
con las acciones y los talentos, ya sea don de lenguas o ya sea don de sanidad o cualquiera de los otros del Espíritu. Eso no lo debemos hacer, pero pedirlo sí. Correcto. Ahora, Johnny, pensando en el tema de que Pedro les pone la condición, arrepiéntanse de sus pecados, bautícense, pudiéramos pensar que el Espíritu Santo nada más viene, Dios lo da si nosotros llegamos a obtener cierto grado de perfección, de pureza, o sea, que saltamos los obstáculos y hacemos los sacrificios para que Dios, que está allí mirando, dice, ok. Se lo ganó. Sí, se ha portado bien, ha cumplido más o menos, y en otros casos no, porque este es muy pecador. Sin embargo, nosotros vemos en la Escritura que aunque en este caso Pedro les dice a ellos arrepiéntense y bautícense, hay casos en la Escritura donde el Espíritu Santo viene por imposición de las manos en respuesta a oraciones, en respuestas a creer y aceptar la fe. Correcto. Y en Hechos capítulo 10 aparece uno de esos pasajes que nos conviene leer. Porque para vosotros, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. Jesús había dicho que el Espíritu Santo es como un viento, el viento que sopla y no lo vemos, o sea, que actúa en forma misteriosa. Estos hombres todavía no se habían bautizado, estos hombres no habían pedido el Espíritu Santo, a lo mejor ni siquiera sabían que existía. Eran gentiles, eran gentiles. Además de eso, ni siquiera estaban en la línea de los nenes lindos. Correcto, de la nación de Dios, sino que eran personas en la parte de afuera, mirando hacia adentro, interesados, y de repente Dios manda el bautismo del Espíritu Santo sobre ellos, lo cual sorprendió a Pedro. Atónitos. No hay palabra de más sorpresa que esta. Y lo interesante, Rafael, es, y si tuviéramos sombreros nos lo tenemos que quitar ante la iglesia primitiva. Con esta evidencia y solamente con esta evidencia del testimonio que trajo Pedro y los hermanos, el concilio de Jerusalén, en Hechos 15 está el registro, deciden cambiar todo el sistema y autorizan a la iglesia gentil que no tenga que seguir la ley de Moisés. Y cuando dice la ley de Moisés no se refiere a los 10 mandamientos, se refiere al paquete entero. Y lean el discurso que está en Hechos 15, que dan los apóstoles y que da Santiago, para que vean a qué se refiere la ley. Esto es maravilloso, Rafael. En base a ese testimonio, hacer este cambio tan grande. Sí. Hay que quitarse el sombrero. Eso es más grande que yo casarme con una dominicana después de decir que no me iba a casar con una dominicana. Bueno, Johnny, dice la narrativa que luego de que vino el Espíritu Santo sobre ellos, glorificaban a Dios y hablaban en lenguas. Había ahí una manifestación natural, vamos a llamarlo así, porque todos nosotros podemos glorificar a Dios, pero sobrenatural porque nosotros no podemos hablar en lenguas. De nuestra propia cuenta no podemos. ¿Cuál es el resultado, se pregunta uno, de recibir el Espíritu Santo? Porque uno pudiera decir que si la única demostración legítima de haber recibido el Espíritu Santo es que una persona haga milagros, hable en lengua, haga alguna cosa, reciba sacudones físicos para demostrar que ha recibido el Espíritu Santo. Pero ese no es el mensaje que nos da a nosotros la Escritura, de que sea algo necesario hablar en lenguas, porque hay un gran personaje central del Nuevo Testamento que nunca habló en lenguas. Sí. Y recibió el Espíritu Santo. Correcto. Y no sabemos que Jesús haya hablado nunca en lenguas. Por eso lo digo, sí. el personaje central del Nuevo Testamento. Pero vamos a ver. Y la conjunción, Rafael, la conjunción es la que nos salva.
han recibido el Espíritu Santo y fuego, no el Espíritu Santo en fuego. Okay. Son dos cosas. Okay. Entonces, vamos a ver en el libro de Romanos una de las consecuencias que sí debe de haber cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Muy bien, entonces aquí habla acerca de, hay una relación entre recibir el Espíritu Santo y andar en el Espíritu. Ahí no hay conjunción, ahí está la raya en la tierra, en la arena. Si estás de este lado del Espíritu Santo manifestado en ti, eso se va a ver. Y si no se ve, estás del otro lado que no está el Espíritu Santo. Pero Johnny, entonces, pero tenemos que tener cuidado porque no es una cuestión de todo o nada. Ajá. O sea, no vamos a decir que una persona que comete pecados y cede a la tentación es una persona que ya está evidenciando que no recibe el bautismo del Espíritu Santo. O sea que hay que explicar la raya. La raya no es que terminó el pecado en la presencia de la persona, en la vida de la persona. La raya es que está en camino a esa perfección. Bueno, porque el Espíritu Santo viene a tu vida y entonces es una influencia en tu vida. El Espíritu Santo te está hablando. Es como casarse. La fidelidad en el matrimonio. ¿Cuántos años llevas de casado, Rafael? 35. Y yo estoy en el 39, ahora cumplimos los 40 en diciembre. Entonces, cuando uno está casado, ¿puedo yo decir que ya yo fui fiel en el matrimonio? ¿Puedo yo decir eso? No, yo no puedo decir eso. Yo puedo decir yo estoy siendo fiel. Yo he sido fiel. Yo seré fiel. Pero no puedo decir, no es un verbo que se acabó. Yo fui fiel en el matrimonio, ahora viene el Espíritu Santo. Pero en el momento que me casé y prometí que solo soy para mi Clara, mi dominicana, entonces yo entré en la fidelidad y sigo caminando en ella. Esa es la raya, Rafael. Bueno, Johnny, entonces el Espíritu Santo viene a la vida del ser humano para influir sobre esa persona. No es un efecto instantáneo donde el Espíritu Santo elimina el pecado en la vida de la persona y lo convierte en una persona completamente santificada, sino que es una influencia que va llamando a la persona, va influyendo sobre la persona, ayudando a esa persona a conquistar sus defectos de carácter, y todo eso es en forma progresiva. Hay cosas que nosotros no podemos conquistar inmediatamente, sino que toma tiempo la persona entender, la persona ceder a la influencia del Espíritu Santo, desarrollar el deseo de ser libre del pecado y desarrollar la fortaleza o la disciplina de alejarse de la tentación, de alejarse del pecado. Esto es un proceso de santificación. Pero, Johnny, yo lo voy a llamar de otra forma. Y es que cuando el Espíritu Santo llega a la vida de un ser humano, ahí empieza la batalla más dura que el ser humano experimenta en su vida. Sí. Y es la batalla en contra del pecado. Correcto. Y el pecado más grande es someter el yo. Correcto. Dejar de pensar que tú y yo podemos, que tú y yo somos, que tú y yo sabemos. En otras palabras, Rafael, ser humilde. Darle el lugar al Espíritu Santo para que sea el que gobierne nuestras vidas, no nosotros gobernar nuestras vidas. Y el yo es como una de esas enfermedades que no se curan. O sea, que vuelven y vuelven y vuelven y hay que seguir empujándolo para abajo, echándole de esos químicos que matan las hierbas malas, pisotearlo, ignorarlo, no alimentarlo. Y eso es una lucha de toda la vida que el Espíritu Santo nos ayuda a vencer. Así que es una cuestión progresiva. Correcto. Pero andar en el Espíritu. Pero la línea está. Sí. Saltaste a la línea cuando hiciste la promesa y dijiste, yo me voy para mi Dios. Correcto. Yo me someto a Él, yo quiero entender y aprender la humildad. Sí.
Vamos a ver cómo lo puso Pablo en la carta de Tito. Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de placeres y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con la humanidad, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahí están las palabras lavamiento y regeneración. Sí. O sea que la obra del Espíritu Santo, Proceso. La obra del Espíritu Santo se describe con esas dos palabras. ¿Cómo se interpreta eso? Pues la línea es el lavamiento, ser lavados por la sangre del Señor Jesús, y de hecho hay una renovación cada vez que tomamos la Santa Cena y que hacemos el rito del lavamiento de los pies, volvemos a lavarnos. Pero ese momento de la decisión de la conversión del bautismo son varias veces que se simboliza la raya, en esos tres, cuando nos entregamos en la conversión, cuando nos bautizamos y hacemos la declaración pública ante el universo, por eso el bautismo siempre es algo público, y cada vez que tomamos la Santa Cena, todos estos son momentos que se traza la raya. Pero eso es solamente el paso de decisión. Luego viene lo de la renovación, que es... Rafael, yo me atrevo a decir que no es en esta vida, es en la eternidad que estaremos renovándonos. ¿Qué te parece eso? Bueno, yo estaba pensando que era en esta vida. Pero continúa, dices tú. Sí, porque hay quienes imaginan que el cielo es un lugar estático, un lugar donde tú llegas como computadora, ya lo sabes todo, ya tienes todas las actitudes, ya tienes todos los deseos positivos y toda posibilidad de deseos y pensamientos negativos desapareció. En otras palabras, ya no tienes libre albedrío. Pero no hay crecimiento, no hay crecimiento. Ese no es el cielo que yo me imagino. Yo me imagino un cielo donde yo aprendo. Y yo, como soy educador, yo sé que la manera de aprender es cometer errores. Pueden ser errores benignos. Hay errores. ¿Van a haber errores en el cielo? Yo tengo seguridad. Yo tengo seguridad de eso, porque si no, no hay libre albedrío. Y de hecho, nosotros seremos los abogados de Dios en el cielo. Si a alguien se le ocurre de nuevo rebelarse, entonces vendrá uno de los seres humanos y le explicará. Y convenceremos que no vale la pena la rebeldía. Ahora, usted tiene derecho a imaginarse el cielo como usted desee. Si a usted le gusta un cielo plástico donde siempre se está sonriendo y todo está perfecto y nadie piensa nada, sino que pues entonces que tengan ese cielo. Pero ese no es el mío. Estoy dispuesto a ser sorprendido. Bueno, Johnny, vamos a regresar a una de las declaraciones de Pablo en el versículo 6, donde dijo, el cual, hablando del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Me encanta esa palabra de abundantemente. Amén. El Espíritu Santo no es, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida no es la de un Dios que se ofende fácilmente por el pecado, por las rebeliones que cometemos, sino que hay abundancia, o sea que la gracia de Dios, el amor de Dios no se acaban. La presencia de Dios en nuestra vida no es temporal ni es tentativa, sino que es declarada, decidida, abundante. Él vino para quedarse en nuestras vidas, para no dejarnos ir, para retenernos, de alguna forma convertirnos, santificarnos, porque Él comenzó una obra en nosotros, la cual no dejará hasta que la termine. Amén. Esa es la promesa que tenemos de Dios. Pero ahora vamos a regresar a este pasaje en Hechos, cuando Pedro le dijo a su audiencia cómo era que iban a recibir el don, y qué respuesta tenían que dar por haber crucificado a Jesús. Pedro les dijo,
arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Johnny, en uno de los salmos, el 51, David le dice al Señor, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Sí. Yo quiero decir que él lo dijo en ese momento no porque él conocía que Dios le quitaba al ser humano su Espíritu Santo, sino porque él está en el proceso de arrepentimiento, ¿verdad? Se está arrepintiéndose. Y aun cuando no estaba arrepentido, Dios todavía le envía a un profeta para alarle las orejas y convertirlo. Muestra de amor. Ese temor de que Dios nos va a quitar el Espíritu Santo es un temor infundado. Dice Pedro, arrepentíos y recibiréis el don del Espíritu Santo. Siempre que venimos a Dios, Dios se complace en darnos el don del Espíritu Santo porque esa es la única forma en que nosotros vamos a ser salvos. Si Dios se enoja, nos quita su Espíritu Santo y no nos lo da, nos perdemos. Y ese no es el carácter de Dios que aparece en las Escrituras. De hecho, eso es lo que dice la Escritura, que está ansioso por salvarnos y que nos da oportunidad y por eso espera y por eso no ha venido por segunda vez Jesús. Muy bien, ahora vamos a leer en el libro En los lugares celestiales. Hay poder espiritual para todos los que lo buscan con intensidad de propósito. Esos serán participantes de la naturaleza divina por haber cooperado con Dios. La influencia que les será dada debe ser incrementada por medio del uso debido. Les será conferido un gran poder proporcionado a sus deseos de cumplir la voluntad de Dios. Amén. Johnny, aquí se habla acerca del deseo del ser humano de recibir el don del Espíritu Santo. Hay una fórmula ahí. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es el Espíritu Santo. Dios está ansioso, listo y preparado para dárnoslo, pero no nos impone. Es decir, que hay un nominador y un denominador. Y el denominador es no se impone. Hablé de términos algebraicos, de fracciones, olvidemos esa metáfora y vayamos a uno más fácil de entender. Hay una playa y hay arena y hay agua. En otras palabras, nosotros somos la playa y lo tenemos, todos estamos en la playa, pero ¿quién entra al agua? El que decide caminar y meterse a ella. ¿Así es, Rafael, o no? Brinca el agua a nosotros, salta el agua a nosotros para entrar. Cuando vamos a la playa, llegamos a la orilla y el agua viene a nosotros. Digo, si se para en un lugar que hay olas puede suceder, ¿verdad? Pero Sí. donde no está sucediendo eso no es así, ¿verdad? Hay que meterse al agua. Hay que meterse. Esa es la fórmula. La Elena de White, sierva de Dios, profetisa del Señor, nos dice que los que desean la naturaleza divina tienen que meterse a la playa. Y Dios está listo a darnos. Allí está. Bueno, la cita habla acerca de los que buscan a Dios, al Espíritu Santo con intensidad de propósito. Dios responde nuestras oraciones. Si nosotros necesitamos la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para ayudarnos a vencer nuestros temores, nuestras debilidades, nuestras ansiedades, para ayudarnos a cumplir con la voluntad de Dios y hacer su mandato, ganar almas, servir al Señor, Dios nos dará abundantemente lo que pedimos. Y nos lo dará de acuerdo a la intensidad con la cual nosotros cumplimos su voluntad. Es una promesa maravillosa, una garantía de que hemos recibido el Espíritu Santo como el pago inicial de la salvación. Y le damos gracias al Señor por eso. Dios les bendiga, apreciados hermanos. Muchas gracias.